Básicamente, el tema del aseguramiento de la calidad de la educación universitaria ha existido desde que surgen las universidades prácticamente en el siglo XII, ¿no? Porque una universidad no podía simplemente empezar a funcionar. En aquella época, para poder empezar a operar y tener una especie de reconocimiento y estatus legal, tenían que tener la aprobación mediante ya sea una bula papal o un decreto real, ¿no? Las universidades básicamente son un invento europeo. Y progresivamente, pues, la existencia de las universidades está asociada a la aprobación de las autoridades, ¿no? El asunto es que alrededor del siglo XIX empiezan a perfilarse los modelos de educación superior que hoy en día priman en el mundo. Modelos como el francés, que era muy orientado a formar profesionales, que influyó mucho en la universidad peruana, ¿no? Nuestras universidades han sido universidades que se denominan profesionalizantes, ¿no? Muy orientadas a formar gente para el aparato productivo, económico, empresarial, legal, más que hacer investigación, ¿no? Otro de los grandes modelos fue el alemán, el modelo humboldtiano, donde más bien las universidades eran como centros de investigación, y el modelo británico, muy orientado a la formación de élites mediante una rigurosa enseñanza en artes liberales, en conocimientos generales, ¿no? Y las universidades en la actualidad son una especie de híbrido de esos tres grandes modelos, ¿no? Algunas prima más en el mundo, prima más la enseñanza, en otras prima más la investigación, en otras prima más la articulación con el aparato productivo, con alguna institución religiosa, entidad social, etc. El asunto es que hasta mediados del siglo XX, la universidad era un espacio relativamente exclusivo, ¿no? Una minoría, ¿no? Cerca de 1% de la población en edad estudiantil tenía acceso a la universidad. Progresivamente, en la segunda mitad del siglo XX, las universidades empiezan a lo que se denomina masificar, es decir, empieza a crecer el número de universidades, el número de carreras y el estudiantado. Y es ahí donde empiezan las preocupaciones por la calidad, ¿no? Y hay pues una literatura y una atención abundante, pero tal vez un trabajo simbólico, es casi anecdótico. Fue un experimento social que se realizó en una universidad de los Estados Unidos, que dio origen a un paper clásico en el año 73 titulado El Dr. Fox, la lección o la clase del Dr. Fox, que era un experimento donde alumnos de último año de la carrera de psiquiatría les comentaban que iba a venir un especialista a darles una conferencia sobre un tema muy sofisticado en esa época, que era teoría de juegos. Y pues esto generó muchas expectativas en los estudiantes, ¿no? Que prestaron mucha atención y luego evaluaron al profesor. Y en términos generales, en los diversos lugares donde se desarrolló esta exposición, el profesor fue muy bien evaluado. Lo curioso es que el expositor no tenía la menor idea del tema del que hablaba, ¿no? Porque era un actor de teatro al cual se le había dado un libreto, ¿no? Y lo que hacía era básicamente un trabajo muy histriónico que generaba seguridad en el auditorio, que generaba empatía, ¿no? Incluso alguno de los alumnos que escucharon esta sesión puso que estaba muy satisfecho, que iba a comprar sus libros, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a surgir preocupaciones de este tipo, ¿no? Oye, las universidades están creciendo, es probable que no tengamos cuerpo docente suficiente, hay que empezar a pensar la manera, hay que empezar a considerar la forma de asegurar la calidad de la educación universitaria. Y empiezan a aprovecharse sistemas ya existentes, ¿no? Por ejemplo, en Asia son muy populares los sistemas de auditoría, ¿no? Fueron algunos sistemas que empezaron a desarrollarse en la década de los años 70, donde básicamente una entidad muchas veces gubernamental hace una especie de lista de chequeo, ¿no? Por ejemplo, que la universidad tenga biblioteca, libros, etcétera. Pero claro, no es muy profunda, no mira pues si los libros son de calidad, si los estudiantes los revisan, etcétera.
Dentro del gran abanico de opciones que surgen, probablemente el que más se populariza son las acreditaciones y los sistemas de licenciamiento, autorización previo cumplimiento de ciertos estándares de calidad, ¿no? Son dos de los sistemas que se utilizan en este momento más en el mundo para dar señales de cierto nivel o ciertos estándares de calidad y que son complementados con otros mecanismos como por ejemplo los rankings, que pueden ser a veces a nivel de universidades o a nivel de programas, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial son muy famosos los rankings como el QS o el ranking del Times, ¿no? Del Times Higher Education. Y acá en América Latina es muy popular, por ejemplo, a nivel de programas de posgrado en negocios, este ranking que regularmente saca la revista América Economía, ¿no? Entonces hay un conjunto de elementos que te dan señales sobre la calidad, ¿no? El tema es que a veces uno migra de un ranking a otro y la posición de la universidad cambia, porque el ranking también a veces le da más peso a la investigación, más peso a la enseñanza, más peso a los grados del cuerpo docente, y todo eso puede hacer mover la posición de la universidad. Pero digamos que ese es el abanico de opciones que hoy en día más se utilizan en el mundo para dar señales o hacer un esfuerzo de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria. En realidad en Perú tenemos un sistema combinado y un poco se ha creado a nivel de, diría yo, de manera desordenada en el sentido de que normalmente los sistemas de licenciamiento, que son sistemas de autorización de funcionamiento de universidades, que existen en prácticamente todo el planeta, lo que le exigen a la universidad son una especie de estándares básicos, que tengan la infraestructura necesaria, que tenga un mínimo de cuerpo docente, que tengan los laboratorios mínimos si ofrece alguna carrera que lo requiere, ¿no? Hasta los elementos tan complementarios como por ejemplo servicios higiénicos, ¿no? O la tecnología necesaria para operar, ¿no? Y además existen las acreditaciones. Las acreditaciones supuestamente, ¿no? En su espíritu, lo que miden más bien son estándares elevados. Es como darle una estrellita, ¿no? A cierta institución o a cierto programa, ¿no? Tanto los sistemas de licenciamiento como las acreditaciones pueden ser a nivel programático, es decir, por carreras, ¿no? Uno puede licenciar cierta carrera, se autoriza su funcionamiento, uno puede acreditar cierta carrera, lo cual significaría que cumple estándares muy elevados de calidad, y también pueden ser a nivel institucional, ¿no? Uno autoriza el funcionamiento de una institución, de una universidad, uno acredita a todo un cuerpo universitario, ¿no? A toda una institución o una universidad. Entonces, esos dos son los que, por ejemplo, en América Latina se han hecho más populares y se han manejado desde el lado gubernamental, ¿no? ¿A qué me refiero con este desorden en la emergencia y los sistemas? Porque lo que uno esperaría es que primero haya un sistema de licenciamiento que permita la operación y que identifique que la universidad cumple estándares básicos de calidad, y luego que existe un sistema de acreditación que más bien dé alguna señal, alguna distinción a aquellas universidades que sobresalen del resto, ya sea por la calidad de su enseñanza, por la calidad de sus investigaciones o una combinación de estos elementos. Pero en el Perú, lo primero que se creó fue un sistema de acreditación en el año 2006, a través de lo que hoy en día conocemos como el CINEACE, ¿no? Que pretendía acreditar la calidad a nivel de educación básica, superior técnica y universitaria. El sistema sigue operando, ¿no? Y recién en el 2014, con la nueva ley universitaria, se crea el sistema de licenciamiento, se extingue la Asamblea Nacional de Rectores, la ANR, y en su lugar la ley crea la SUNEDU, ¿no? Que es una entidad que básicamente supervisa el funcionamiento de las universidades, de ahí que su título sea superintendencia, ¿no? Y la función de SUNEDU es justamente velar por las condiciones básicas, ¿no? Entonces lo que ha hecho en estos últimos años es darle licenciamiento a las universidades, ¿no? Y básicamente
prácticamente las 150 universidades, aproximadamente casi 150 que operaban en nuestro país, 2/3 partes han conseguido licenciamiento, ¿no? Y de modo paralelo sigue operando el Sistema Nacional de Acreditación. Entonces, esos son los dos sistemas que en este momento tenemos, aunque la acreditación peruana se centra más en programas, en carreras, y el sistema de licenciamiento, que mira condiciones básicas, lo que ha estado haciendo es autorizar instituciones, o sea, universidades, más que carreras. En realidad, para el caso peruano en particular, esto es fundamental, esto es muy importante, por varias razones, pero tal vez la primera es que lo que hemos tenido en los últimos, diría yo, 20 años es un crecimiento desordenado del número de universidades. En el año 96, el decreto legislativo 882, que está orientado a fomentar la inversión privada en el sector educativo, permite la creación de una figura que no existía en nuestro sistema universitario, que eran las universidades con fines de lucro, ¿no? Hasta mediados de la década de los años 90, en el Perú básicamente habían dos tipos de universidades, las públicas y las privadas, eran básicamente de tipo asociativo. Es decir, eran organizaciones sin fines de lucro adscritas pues a una organización fundacional, a una entidad religiosa, ¿no? Y no estaban motivadas, ¿no?, por el ánimo de lucro. Es decir, no tenían dueño, no tenían propietario, no se podían repartir utilidades. Lo que permite este cambio en el marco regulatorio de mediados de los años 90 es la creación de universidades de tipo societario, en términos simples, con fines de lucro. Y empieza a crecer sustancialmente el número de universidades privadas. Tan es así que hasta la década de los años 90, ¿no?, hasta antes de los años 90, la mayoría de universidades en el Perú eran públicas, ¿no?, superando por un pequeño número o margen a las privadas. 10 años atrás ya las privadas eran mayoritarias en número, porque habían crecido y habían desbordado. El gran problema es que empezamos a tener señales por diversos frentes de problemas de calidad. Por ejemplo, en la misma universidad, ¿no?, Gustavo Llamada, Pablo Lavado han hecho algunas investigaciones sobre subempleo profesional. Es decir, hemos encontrado tasas muy elevadas, ¿no?, cerca de tercera parte de profesionales que egresaban y que no solo no ejercían su profesión, sino que tenían remuneraciones que eran equivalentes a las que obtiene una persona que no necesita estudios superiores. Entonces el tránsito por la universidad no había fortalecido lo que nosotros denominamos capital humano, es decir, no te había dado los conocimientos, las habilidades, las destrezas para insertarte adecuadamente en el mercado laboral, recuperar ese esfuerzo, ¿no?, ese gasto hecho seguramente en alguna universidad privada a través de un empleo adecuado, ¿no? Y no solo eso, ni siquiera se trata de no encontrar un empleo adecuado, sino además trabajar en rubros que no tienen que ver con tu profesión y que no requieren formación universitaria, ¿no? Entonces esto ya empezó a ser preocupante y es lo que motiva, entre otras razones, evidentemente, la necesidad de un cambio en la legislación universitaria y la creación de una entidad reguladora, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que tenemos evidencia entonces hasta ese momento es que la autorregulación, las reglas del mercado puras, no habían permitido cumplir los objetivos de la reforma de los años 90. En los años 90, cuando se permite la creación de universidades con fines de lucro, entre los diversos argumentos que se tejieron, ¿no?, que se plantearon para justificar este tipo de organizaciones, es que primero que esto iba a facilitar el acceso por la mayor oferta, ¿no? Y eso se cumplió, porque en efecto creció el número de universidades y creció el número de estudiantes. Pero también se sustentó, se argumentó de que primero que esto iba a democratizar las universidades, es decir, que iba a permitir que personas que antes no podían acceder a una universidad ahora lo pudieran hacer. Y esto, digamos que no se cumplió del todo, porque cuando uno mira estadísticas,
por ejemplo, los grupos minoritarios, por ejemplo, las poblaciones quechohablantes, aymarhablantes, siguen teniendo una participación mínima, ¿no? El porcentaje de personas en edad de estudios superiores que acceden a la universidad sigue estando por debajo de aquellos que pertenecen, pues, o cuya lengua materna es el castellano. La participación de las mujeres sigue siendo menor, no solamente a nivel de estudiantado, sino a nivel de profesoras, altos cargos universitarios, etcétera. Es decir, las brechas de género no se han roto del todo. Y en ese sentido no necesariamente podríamos hablar de una democratización de la universidad exitosa. Y tal vez la tercera falla que presentó esta autorregulación planteada desde el mercado, ¿no? Que el mercado mismo se regule, se origina en jalar reglas que funcionan muy bien en ciertos mercados a un mercado como el universitario, donde no necesariamente funcionan. Es decir, probablemente recordarás que la década de los años 80 fue una década muy difícil en cuanto a abastecimiento de productos básicos. Había escasez de arroz, azúcar, leche. Y básicamente porque estaban prohibidas las importaciones, había controles de precios, teníamos pues las empresas intervenidas por el Estado. Y en los años 90 se eliminan todo este tipo de interferencias del Estado en los mercados y desaparece la escasez. Y la competencia pues empieza a ofrecer más productos a los consumidores, los precios se hacen más accesibles, en fin. Entonces se pensó que la competencia entre las universidades iba a regular la calidad, ¿no? Que iban a competir tratando de mejorar continuamente la calidad, así como compiten, por ejemplo, podrían ser las marcas de gaseosa o las marcas de leche entre las importadas y las nacionales, para tratar de captar mejores clientes ofreciendo mejores productos. Esto no funcionó y probablemente una de las mejores señales es que cuando uno revisa los rankings internacionales o regionales, las universidades mejor rankeadas suelen ser las privadas sin fines de lucro, es decir, las asociativas, ya sea en los rankings que miden a la universidad como conjunto, que miden calidad de investigación o que miden remuneraciones, ¿no? O algunas universidades nacionales, tradicionales. Entonces, la mejora de la calidad no vino por el lado del sector privado con fines de lucro, sino que se concentró y siguió estando, digamos, centralizado en las universidades que podríamos denominar tradicionales, sin fines de lucro. Entonces, no es casual que el grueso de universidades que no han sido licenciadas por la SUNEDU pertenezcan justamente al grupo con fines de lucro. Es decir, el porcentaje de universidades no licenciadas es más alto en las universidades con fines de lucro que en aquellas sin fines de lucro o que en las universidades públicas. Entonces, yo creo que lo que se necesita es continuar el trabajo que ha hecho la SUNEDU. Tener una organización de este tipo es fundamental. Un elemento para fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad es separar bien los roles que tiene la SUNEDU de los que tiene el CINEAS, es decir, el sistema de acreditación. Porque, por ejemplo, ambas organizaciones recientemente o están en propuesta, ¿no? En el caso de la SUNEDU ha lanzado un nuevo conjunto de indicadores de licenciamiento que son bastante más exigentes que lo que ya teníamos. Y el CINEASE tiene una propuesta o está por lanzar también un conjunto de indicadores de licenciamiento también o de acreditación universitaria, y podrían haber cruces de funciones. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es separar bien las funciones, ¿no? Que SUNEDU se encargue de los estándares básicos y del licenciamiento de las universidades, y que la acreditación más bien ponga estándares más elevados, ya sea para carreras o para programas, para aquellas instituciones que lo deseen, ¿no? Lo segundo es, y esto es fundamental, probablemente más importante que diría yo, y esto es una opinión personal, ¿no? Que fortalecer al CINEASE es necesario darle sostenibilidad a la SUNEDU. Por ejemplo, que
el superintendente tenga autonomía total, es decir, un equivalente a lo que tiene el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Que no puede ser destituido por el ministerio, ¿no? No puede ser removido, cambiado, ¿no? Que tenga autonomía y que sea escogido bajo un concurso público de méritos muy exigente, ¿no? En el caso del directorio hay un concurso, ¿no? Para el nombramiento de los miembros del directorio que tiene estándares altos, pero de todas maneras la figura del superintendente es una figura que no necesariamente tiene total estabilidad laboral. Lo segundo es crear en la misma SUNEDU líneas de carrera, ¿no? Las organizaciones que funcionan y que tienen una trayectoria larga y que generan impacto son las que forman una especie de burocracia exitosa, ¿no? Burocracia en el sentido más puro del término. Es una burocracia racional, eficiente, que consigue los objetivos de la organización, que se adapta a los cambios. Y esto requiere pues también generar líneas de carrera dentro de la SUNEDU, así por ejemplo, por usar un caso paradigmático en nuestro país, como las que existen en el Banco Central de Reserva, ¿no? Es decir, yo siempre he pensado que el Banco Central de Reserva es un paradigma de lo que debería ser el Estado peruano, ¿no? Es decir, tiene autonomía, sus funcionarios son seleccionados por procesos muy exigentes, tienen líneas de carrera. Si queremos reformar el Estado, tenemos que replicar estas fórmulas exitosas, y creo que una manera de darle sostenibilidad al aseguramiento de la calidad en materia universitaria justamente es eso, es llevar este tipo de elementos a la superintendencia, ¿no? A la SUNEDU.